No sé si alguien aquí lo creerá, pero necesito contar esto para sacarme este peso de encima. Mi nombre ya no importa. Digamos simplemente que soy una mujer que tiene todo lo que el dinero puede comprar. A los ojos del mundo, soy imbatible. Heredera de una inmensa fortuna, con una empresa internacional a mi nombre, coches de lujo en el garaje y propiedades repartidas en 3 continentes. Pero lo que nadie sabía, lo que le oculté a absolutamente todo el mundo, era que había un vacío en mí que ni siquiera los números más absurdos podían llenar. Hace 24 años, me vi obligada a entregar a mi hija recién nacida en adopción. Nunca la vi, nunca la oí llorar, nunca toqué su piel. Lo único que le dejé fue un collar de plata antiguo, con una piedra opalina en el centro y una inscripción apenas visible en la parte posterior. Regresa al amor. Fue todo lo que pude ahorrar para ella cuando la maternidad me fue arrebatada de las manos. En ese momento tenía solo 19 años y era prisionero del imperio de mi familia. Mi padre era un hombre calculador y cruel, dueño de una gigantesca empresa farmacéutica y de una reputación construida sobre el miedo y el chantaje. Cuando se enteró de que estaba embarazada de un hombre de la limpieza. Sí, un hombre de la limpieza. Casi destruyó mi vida. Me enviaron fuera del país, escondida en un centro médico privado en Suiza, donde di a luz rodeada de enfermeras que no me hablaban, solo me observaban como si fuera un conejillo de 1906. Indias a punto de ser descartado. Cuando desperté de la anestesia, mi hija ya no estaba allí. En su lugar, solo estaba la cadena del collar sobre la mesa y una enfermera que me dijo, con frialdad suiza, que se había hecho lo necesario. Después de eso, regresé a Londres y enterré esta historia en los escombros de mi alma. Pero el destino no deja nada enterrado para siempre. El tiempo pasa, como siempre pasa, aunque no queramos. Aprendí a silenciar este dolor, a tragarme las lágrimas en los baños de hoteles de 5 estrellas, entre reuniones con inversores y eventos de gala. Me entrené para ser una estatua de mármol, bella, impenetrable y absolutamente vacía por dentro. He estado involucrada con hombres poderosos, algunos interesantes, otros completamente superficiales. Nadie sabía de mi hija. Era un secreto encerrado dentro de mí con cadenas y cemento. Hasta que, en el 24º aniversario de mi empresa, durante una celebración nauseabundamente lujosa, decidí abandonar la fiesta antes de tiempo. Le pedí al conductor que me dejara en una cafetería al azar, una de esas cafeterías comunes y corrientes con pisos desgastados y olor a pan duro, donde nadie sabría quién era yo. Lo único que quería era un café negro y unos minutos sin tener que sonreír con los ojos. Fue allí, sentado solo en una mesa cerca del escaparate, que el universo decidió escupirme el pasado en la cara. Al otro lado del mostrador, una camarera se acercó con una bandeja en las manos. Debía de tener unos 20 años, con cabello castaño oscuro atado al azar, ojos grandes y vivaces y una expresión firme pero amable. Hasta ahora, todo bien. Pero cuando se volvió para entregarle el cambio a un cliente en la mesa de al lado, vi un detalle que hizo que mi estómago se hundiera como un ancla en mar abierto. Era el collar, el mismo maldito collar de plata con la piedra opalina en el centro. Y allí estaba, colgando de su cuello, balanceándose sutilmente mientras ella se movía. Mi respiración se detuvo por un segundo. Mi corazón latía a toda velocidad, como si quisiera advertirme algo antes de que mi mente lo entendiera. Me levanté un poco, inclinando mi cuerpo hacia ella para asegurarme. La inscripción en la parte posterior del colgante reflejó la luz de la cafetería por un instante. Era él. No era una réplica. Era el collar de mi hija. Y allí, frente a mí, estaba una mujer joven con un rostro increíblemente familiar. Una versión viviente de algo que solo había conocido en mis sueños. Lo primero que pensé fue que mi cerebro me estaba jugando una mala pasada, que tal vez fue el estrés o alguna trampa de anhelo no resuelto, lo que me hizo ver conexiones donde no las había. Pero lo segundo que pensé, y me impactó como un rayo, fue, ¿y si es ella? La niña ahora estaba limpiando una mesa, con movimientos rápidos y cuidadosos. Estaba hablando con una pareja de ancianos, sonriendo espontáneamente, genuinamente.
Había algo en esa sonrisa que me destrozó. La curva de sus labios, la curva de su nariz, incluso la forma en que levantaba una ceja cuando se reía, todo me resultaba extrañamente familiar. Recordé la única foto que había visto de ella recién nacida, una imagen captada por una enfermera rebelde que me la había dado en secreto antes de desaparecer del hospital. Mantuve esa imagen en secreto, como quien guarda un fragmento de su alma. Y ahora, allí, frente a mí, había una mujer joven que parecía salida de esa fotografía, solo que adulta, viva, real. Intenté actuar con normalidad, pero mis manos temblaban tanto que dejé caer la cuchara de café al suelo. La camarera se dio la vuelta rápidamente y se acercó con un paño en la mano. ¿Está todo bien, señora?, preguntó con voz dulce, firme y sin afectación. No pude hablar. Fue como si cada palabra hubiera sido arrancada de mi garganta. Ella se agachó, limpió la cuchara, recogió la tierra y sonrió. Fue entonces cuando vi el collar de cerca, a centímetros de mi cara. La piedra brillaba como un pequeño universo atrapado en plata, y la cadena, ligeramente desgastada, era exactamente como la recordaba. Era el mismo collar. Lo mismo. Todo mi mundo giraba en torno a ese objeto. Eso no fue una coincidencia. Era imposible serlo. Sentí una punzada en el pecho, algo entre el pánico y el reconocimiento más profundo. Ella era mi hija. Lo sabía, con cada fibra de mi ser. Pero ¿cómo mirar a la hija que te arrebataron hace 24 años y decirle, yo soy tu madre? Salí de la cafetería sin decir nada. Mi mente sufrió un cortocircuito. Me senté en el auto y le pedí al conductor que me llevara de regreso a casa. Pero ni siquiera pude formar una oración coherente. Simplemente hice un gesto con la mano y él entendió. El viaje de regreso me pareció una secuencia de escenas borrosas. El tráfico, la gente cruzando la calle, las farolas, todo parecía lejano, como si estuviera encerrado dentro de mi propio cráneo, mirando el mundo a través del reflejo de un espejo roto. Cuando llegué a la mansión, cerré la puerta de mi dormitorio y me desplomé. Por primera vez en años lloré hasta no tener más fuerzas. La había encontrado, sin búsqueda, sin pistas, sin advertencia. ¿Y ahora qué hice con ello? ¿Cómo acercarse a alguien cuya vida ha sido destrozada por sus decisiones o por la falta de ellas? Esa noche no dormí ni un minuto. Repasé mentalmente cada segundo de aquel encuentro, cada detalle de su rostro, cada entonación de su voz, y decidí hacer lo que mejor sé hacer: investigar. Pasé horas en la oficina revisando registros. Llamé a mi abogado personal con alguna excusa u otra, y le pedí que discretamente consiguiera para mí los nombres de los empleados de ese establecimiento. En pocas horas tuve lo que necesitaba. Su nombre era Isadora Linares. Tenía 24 años, exactamente la edad que tendría mi hija. Nació en Sao Paulo, en un hospital que, casualmente o no, estuvo controlado por una filial de la empresa de mi padre antes de ser vendido. Adoptada a los 3 meses por una pareja de clase media, perdió a sus 2 padres adoptivos en un accidente automovilístico cuando tenía 16 años. Desde entonces, ha pasado tiempo en hogares temporales, trabajos mal pagados y viviendas improvisadas. Con cada línea de ese informe, algo dentro de mí se desmoronaba. La vida había sido cruel con ella, y la culpa, directa o no, fue mía. Al día siguiente volví a esa cafetería. Me vestí sencillamente: vaqueros oscuros, camisa de algodón y cola de caballo baja, sin joyas, sin tacones, sin maquillaje más allá del mínimo indispensable. Quería parecer normal, invisible. La idea era observarla una vez más, de cerca, sin levantar sospechas. Cuando llegué, ella estaba allí. Llevaba un delantal bordado con el nombre del establecimiento, y su cabello estaba recogido en un moño desordenado. Había un mechón de pelo suelto a un lado que ella insistía en meter detrás de la oreja de vez en cuando, sin éxito. Me senté en la misma mesa que antes, cerca de la ventana. Ella me reconoció, pero no pareció importarle. «Buenos días, señora. ¿Quiere lo mismo que ayer?», preguntó con una sonrisa amable. «Sí, por favor», respondí intentando mantener la voz firme. Cuando se alejó para buscar el café, me di cuenta de que me sudaban las manos,
incluso con el aire acondicionado helado. ¿Qué estaba haciendo allí? Esto podría salir muy mal. Ella regresó con la taza y la colocó sobre la mesa con cuidado. Aquí está. Si necesitas algo, solo llámame. Antes de que ella me diera la espalda, respiré profundamente. Ese collar es muy bonito. ¿Te lo regaló alguien? Ella miró el collar como si hubiera olvidado, por un segundo, que lo llevaba puesto. Sus dedos tocaron el colgante ligeramente, casi como si tuviera miedo de lastimarlo. Era de mi madre biológica, o sea, es lo único que tengo de ella. Me dijeron que lo tenía conmigo cuando me dieron en adopción. Sus palabras eran como una navaja, afiladas y precisas. La confirmación que necesitaba estaba allí. Quise levantarme, abrazarla y decirle, soy yo, soy tu madre, pero me contuve. Yo era un extraño para ella. Una cara al azar en una cafetería al azar. Si dijera todo ahí, de repente, podría perderla para siempre. Salí de la cafetería con el corazón hecho pedazos y la certeza de que no podía seguir fingiendo que esto no estaba sucediendo. Por primera vez en años, sentí miedo real. Miedo de cometer un error, de alejarla, de que se enterara por otros medios y pensara que todo era una trampa, una cruel invasión del pasado en su presente. Llamé a la única persona que sabía que me entendería, incluso si me juzgara. Teresa, mi asistente durante más de 10 años. Ella conocía partes de la historia, los fragmentos que dejé escapar en momentos de debilidad. Cuando me oyó decir, encontré a mi hija, se quedó en silencio un rato y luego dijo, ¿qué vas a hacer ahora? Esa era la pregunta. No lo sabía. Solo sabía que necesitaba verla una vez más, pero de una manera diferente. Quería que ella me viera, más allá de esa misteriosa dama en la cafetería. Quería que ella me conociera, incluso si aún no sabía quién era. A la tarde siguiente volví al lugar y me senté afuera. Me llevé un cuaderno y pedí otro café. Esta vez, vi a Isadora interactuando con sus colegas, riéndose de algo que decía un cliente, arreglando las mesas, sirviendo con una amabilidad que parecía venir de adentro, no de la obligación. Había fuerza en esa chica, fuerza y dolor. Ella me recordó a mí misma a esa edad, pero con un equipaje que nadie de su edad debería llevar. Después de casi una hora, cuando finalmente tuvo un momento más tranquilo, me levanté y fui al mostrador. ¿Llevas mucho tiempo trabajando aquí?, pregunté fingiendo indiferencia. Ella me miró con un poco de sorpresa, pero respondió con naturalidad. Unos 7 meses. Antes hacía algunos trabajos esporádicos en eventos, pero aquí es más estable. Asentí, reuniendo coraje para dar el siguiente paso. Si no es mucha molestia, ¿puedo hacerte una pregunta? ¿Personal? Ella frunció el ceño ligeramente, curiosa, pero no a la defensiva. Depende de la pregunta. ¿Alguna vez has intentado buscar a tu madre biológica?, pregunté, intentando sonar simplemente curioso, no invasivo. Isadora miró hacia otro lado, mirando un punto invisible detrás de mí. Había una sombra en su rostro, como si la pregunta hubiera abierto una vieja cicatriz. Lo intenté, una vez, cuando tenía 18 años, pero todos los registros estaban sellados. Dijeron que era confidencial, que no había suficientes datos. Fue como si me hubieran borrado antes de existir. Su voz no contenía ira, pero tampoco esperanza. Era simplemente cansancio, el tipo de cansancio que viene de esperar demasiado por algo. ¿Y ese collar?, insistí con el máximo cuidado. ¿Has intentado rastrear de dónde vino? Ella sonrió levemente, como si hubiera escuchado esa pregunta antes. Sí, lo llevé a un joyero y me dijo que era una pieza antigua y personalizada, que la inscripción estaba hecha a mano, pero no tenía ninguna marca ni símbolo que indicara su origen. Dijo que probablemente era una herencia. Con cada palabra que ella decía, el dolor en mi pecho crecía. Saber que había intentado, aunque fuera un poco, encontrar respuestas, y había fracasado solo, hizo que todo fuera aún más cruel. Ella me miró por un momento, como si evaluara mi presencia. ¿Por qué tanto interés?, preguntó, todavía amablemente, pero más alerta. Tragué saliva con fuerza, porque perdí a alguien hace muchos años, y este collar me recuerda a esa persona. Era cierto, en parte. Ella asintió lentamente,
como si tratara de comprenderme. «Lo siento», respondió, y luego volvió a trabajar. Me quedé allí un rato, sin saber qué hacer con el peso de esa conversación. Sabía que no podía seguir apareciendo así. No fue justo para ella. Así que tomé una decisión. Si quería una oportunidad real, tendría que decir la verdad. No todos a la vez, pero lo suficiente para hacerle sentir que ya no estaba sola en este misterio. Y tal vez, solo tal vez, me dejaría entrar. Esa noche, me senté en la oficina de la mansión, con la caja donde guardaba todo sobre ella. Era una caja de madera oscura, con bisagras antiguas y forro de terciopelo. Dentro, además de la foto que me había dado aquella valiente enfermera, había cartas que nunca había enviado, recortes de periódicos, copias de investigaciones privadas y un cuaderno de tapa dura donde había escrito durante años todo lo que me hubiera gustado decirle a mi hija. Si alguna vez la volvía a ver, tomé este cuaderno, lo metí en una bolsa sencilla junto con la copia del certificado de nacimiento que obtuve hace unos años y una foto del collar original que todavía conservo conmigo. No quería confrontarla, pero quería que ella tuviera la oportunidad de verlo todo con sus propios ojos. Tomar la decisión por ti mismo. Así que escribí una carta, a mano, con una letra temblorosa por la emoción. No firmé como mamá, ni me permití escribir te amo. Solo dije, la verdad, que me la arrebataron, que luché con todas mis fuerzas, que la busqué durante más de 20 años y que nunca dejé de extrañarla, ni un solo día. A la mañana siguiente, fui temprano a la cafetería. Me quedé afuera, esperando que ella llegara para su turno. Cuando la vi cruzando la calle con una vieja mochila a la espalda y auriculares en los oídos, sentí que estaba presenciando un milagro cotidiano. No dije nada. Esperé a que entrara y luego le pedí a un empleado que le entregara la bolsa, con la recomendación de que solo la abriera cuando estuviera sola. Me fui entonces, con el corazón latiendo más rápido que nunca antes. Pasé el resto del día dando vueltas por la casa, como si la mansión se hubiera encogido y yo me estuviera asfixiando dentro de ella. Cuando cayó la noche, me senté en el porche con una copa de vino que ni siquiera quería y me quedé mirando el jardín vacío. Con cada minuto que pasaba, mi mente creaba nuevos escenarios. ¿Y si lo tirara todo a la basura? ¿Qué pasaría si te rieras en mi cara? ¿Y si ella llorara? La respuesta no llegó ese día, ni siquiera el siguiente. Cada hora que pasaba era un recordatorio de que era vulnerable de una manera que nunca antes lo había sido. Yo, que dirigí reuniones con inversionistas millonarios sin pestañear. Yo, que me había enfrentado al chantaje corporativo, a las pérdidas financieras y a los escándalos de prensa con lo que llamaban sangre fría. Ahora, yo era solo una madre esperando una señal. Al-Lais. Tercer día. Mientras hojeaba distraídamente uno de los libros que usaba para distraerme del mundo, y que por supuesto no funcionaba en esa situación, mi teléfono celular vibró con una notificación. Era un mensaje de un número desconocido. ¿Podemos hablar? Por un segundo, mi visión se volvió borrosa. Sabía que era ella. Lo sabía. Respondí inmediatamente. Sí. ¿Dónde y cuando quieras? La respuesta llegó unos minutos después, como si lo hubiera pensado mucho. Hoy, después del trabajo, en el banco de la plaza, frente a la cafetería. Fui allí con bastante antelación. Me senté en el banco de madera con brazos de metal en el que apenas cabía una persona cómodamente, pero que en ese momento se convirtió en el lugar más importante del mundo para mí. La plaza estaba casi vacía. Algunos niños jugaban en un tobogán oxidado, un anciano alimentaba a las palomas con trozos de pan y un perro suelto olfateaba cada árbol como si fuera el dueño del barrio. Cuando vi a Isadora cruzar la calle hacia mí, mi corazón dio un vuelco. Ella hablaba en serio. Yo sostenía la bolsa que había dejado con las cartas. Se sentó a mi lado, pero dejó un espacio considerable entre nosotros. No dije nada inmediatamente. Simplemente abrió la cremallera de su bolso y sacó su cuaderno. Pasó los dedos sobre la tapa, con una lentitud casi ritualista, como quien lee un libro sagrado. Y entonces habló en voz baja. Lo leí todo, cada palabra, más de una vez. Me quedé en silencio. No sabía si agradecerle, disculparme o simplemente llorar.
Ella seguía mirando la portada del cuaderno, como si estuviera reviviendo cada línea. Me describiste cosas que nadie más podría saber. El hospital, la inscripción del collar, la enfermera, incluso el nombre que pensaste en darme. Hizo una pausa, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Elena. Querías llamarme Elena. Asentí con la garganta apretada. Isadora también es un nombre bonito, logré susurrar. Ella respiró profundamente, cerró el cuaderno y lo colocó sobre su regazo. Fue difícil leer todo esto, porque durante años me había acostumbrado a pensar que me rechazaban, que mi madre simplemente no me quería. Había construido mi identidad sobre esa ausencia, y ahora de repente todo cambia. Ella me miró a los ojos por primera vez desde que se sentó. Me buscaste, y eso lo cambia todo y, al mismo tiempo, no cambia nada. Esa frase me atravesó como una cuchilla. Lo entendí perfectamente. Ella llevaba heridas que no podía borrar con palabras ni papeles. Sé que no puedo arreglar el pasado, dijo, tratando de mantener la calma. Pero ahora estoy aquí, por ti, por nosotros. Isadora miró hacia el suelo. El sol ya empezaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranja y oro. Un pesado silencio permaneció entre nosotros durante unos segundos, interrumpido únicamente por el sonido de las hojas secas empujadas por el viento. «¿Sabías que a mí también me gustaba escribir?», dijo de repente, con una media sonrisa. «Siempre pensé que si mi madre alguna vez me viera, sabría que heredé eso de ella». Mi pecho se llenó de algo que no podía nombrar. Orgullo, quizás, o esperar. «Entonces tal vez sí lo hiciste», respondí con una sonrisa tímida. Ella suspiró. «Todavía no sé qué hacer con todo esto, pero no quiero odiarte. Simplemente va a llevar tiempo», asentí. «El tiempo es tuyo. Solo quería que supieras la verdad, que supieras que te he amado toda mi vida, aunque no pude estar a tu lado». Ella no respondió inmediatamente. Él simplemente permaneció allí, con lágrimas en los ojos y su rostro iluminado por la cálida luz del atardecer. Vi en ella una lucha silenciosa, un conflicto entre el deseo de creer y el miedo a volver a decepcionarse. Fue como ver cómo se construía un puente frágil, con tablones colocados vacilantemente sobre un abismo de ausencia. «¿Sabes lo que más sentí cuando leí todo eso?», preguntó, todavía mirando hacia adelante. Enojo. La palabra salió seca, pero no cruel. Rabia por todo lo que nos arrebataron, por las horas que pasé preguntándome si había algo mal conmigo, si mi madre me odiaba, si era una carga. Rabia por no tener recuerdos, por no saber a quién me parecía, por no tener una historia que contar. Tragué saliva con fuerza. El dolor que ella sentía era legítimo, y a mí también me dolía. «Tienes todo el derecho a sentirte así», respondí con la voz quebrada. «Yo me sentiría igual en tu lugar». Isadora meneó la cabeza lentamente, pero también sentí algo más, algo que ni siquiera sabía que aún era posible. Sentir. Me volví hacia ella y esperé. Alivio. Alivio de finalmente tener una respuesta. Saber que me amaban, incluso a distancia. Ella giró la cara y nuestras miradas se encontraron. «¿Pero qué hago con esto ahora? ¿Cómo te incluyo en mi vida?». No tenía una respuesta preparada. Solo pude decir la cruda verdad. «Como quieras. A tu tiempo, a tu manera. No vine a quitarte nada. Solo vine a devolverte lo que nos arrebataron». Suspiró profundamente. Se pasó la mano por el pelo y dijo: «Empieza. Despacio. Dime quién eres. Además de ser mi madre». Sonreí. Por primera vez desde que todo empezó, sonreí con el corazón ligero. «Está bien, Elena. ¿Puedo llamarte así?». Ella pensó por un segundo. Luego asintió. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Él puede». Aquella noche quedó marcada en mi memoria como si hubiera sido marcada con un hierro candente. Después de la conversación en la plaza, no volvimos a hablar durante unos días. Y eso está bien. Comprendí que ella necesitaba espacio, tiempo, para digerir no solo la verdad, sino también la posibilidad de empezar de nuevo. Mientras tanto, comencé a escribir de nuevo, algo que no había hecho en años. Páginas y páginas de sentimientos archivados, de confesiones que nunca pensé que tendría la oportunidad de hacer. Escribí sobre cómo imaginaba cada uno de sus cumpleaños, sobre las veces que compré 2 regalos,
y dejé uno olvidado, como si fuera posible dárselo algún día. Sobre las noches que encendí una vela en el jardín y esperé una señal del universo. Tal vez era una manera de aguantar hasta que ella volviera a mí, si alguna vez lo hacía. Y fue más rápido de lo esperado. 5 días después, recibí un mensaje suyo. Me dijiste que te gustaba cocinar. ¿Todavía te gusta? Respondí de inmediato. Todavía te amo. ¿Por qué? Ella respondió con un simple: entonces enséñame. Quiero aprender algo de ti. Leí ese mensaje al menos 15 veces. Luego corrí a la cocina como un niño emocionado. Llamé a Teresa y le pedí que hiciera la mansión más humana, menos fría. Quité las obras de arte de los pasillos, encendí velas y separé los ingredientes que solía usar en la receta de risotto que aprendí de mi madre. El único buen recuerdo que tenía de ella. El sábado siguiente, a las 10 de la mañana, llegó Elena. Tímido, viste una sudadera gris y un moño torcido. Llevaba un delantal, tenía la cara sudada y el corazón me latía aceleradamente. Traje vino, pero no sé si combina con el risotto. Bromeó. Me reí. Va bien con las reuniones. Cocinamos durante horas. Hablamos de música, películas, libros, miedos tontos y otros no tan tontos. Y por primera vez, construimos algo que ninguna historia borrada podría anular. La presencia, el tiempo presente, el ahora. Elena comenzó a aparecer con más frecuencia. A veces para un café rápido, otras veces para largos almuerzos que terminaban con risas y confidencias inesperadas. La vi soltarse lentamente, como una flor que había pasado demasiado tiempo en la sombra, y finalmente comenzaba a tocar el sol. Me contó sobre los libros que leyó cuando era adolescente, sobre los amigos que había perdido, sobre cómo había aprendido a valerse por sí misma, y poco a poco me dejó entrar en esos capítulos de su vida que antes solo podía imaginar. Y yo también me abrí. Le conté sobre el día en que me escapé de una reunión de junta directiva por primera vez, solo para encerrarme en el baño y llorar, porque la extrañaba. Sobre cómo a veces dormía en el suelo de la biblioteca de la mansión solo porque el silencio allí me recordaba a un útero. Sobre la única vez que soñé con ella, cuando tenía 10 años, corriendo con un vestido amarillo por un campo de lavanda. Fue como si nos estuviéramos reescribiendo, por páginas, pero no todo fue sencillo. Algunas conversaciones eran delicadas, dolorosas. Había momentos en que de repente se quedaba en silencio, con la mirada distante, como si algo dentro de ella le recordara sus ausencias. Y lo entendí. Un día, mientras preparábamos la cena, se detuvo en medio de la cocina y dijo: ¿sabes qué es lo que más me confunde? La idea de que podría haber tenido todo esto desde siempre, si tan solo las cosas hubieran sido diferentes. Respiré profundamente. No había una respuesta correcta para esto. Yo también pienso en ello todos los días, admití. Pero lo que me consuela, aunque sea un poco, es que ya estamos aquí, y aún tenemos tiempo. Ella asintió, pero permaneció en silencio. A veces el ahora también dolía, porque era demasiado bueno y sentía que podía perderlo otra vez. ¿Y yo? Yo también lo sentí. Con cada gesto, cada palabra, cada nuevo recuerdo creado, mi mayor miedo era que volviera a desaparecer, esta vez por elección. Fue un domingo por la tarde cuando la fisura reapareció. Estábamos organizando unas cajas viejas en el ático de la mansión, una tarea que comencé como pretexto para mostrarle parte de mi vida antes del vacío. Entre álbumes de fotografías, cartas de accionistas y objetos invaluables, encontró una foto enmarcada de mi padre, el hombre que destruyó nuestras vidas con un solo decreto. ¿Es él? Ella preguntó con la voz repentinamente fría. Asentí y sentí que mi cuerpo se ponía rígido. Fue por él que todo ocurrió, ¿no? Negué con la cabeza en silencio. ¿No intentaste escaparte con él? ¿Con mi padre? Su padre. Era la primera vez que hablaba de él. Lo intenté, pero se fue antes de que pudiera. Ella me miró duramente. ¿Y por qué no fuiste tras él? El tono no era solo de exigencia, sino de decepción que venía de otro lado. Tal vez porque, en el fondo, quería entender por qué ninguno de los dos luchaba por ella como debían haberlo hecho. Respiré profundamente, porque creía que prefería a mi familia antes que a él. Nunca supe del embarazo. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Nunca lo dijiste? Negué con la cabeza.
Me rodearon, me vigilaron. Después de que se fue, me quitaron todo. Elena dio un paso atrás, como si aquella revelación hubiera abierto un nuevo agujero bajo sus pies. ¿Está todavía vivo? Dudé. Yo sabía dónde estaba. En los últimos años, mi abogado había encontrado rastros de él en Portugal, donde vivía una vida sencilla como restaurador de muebles antiguos. Pero nunca tuve el coraje de buscarlo, hasta ese momento. Creo que sí. Ella cruzó sus brazos. Quiero conocerte. La frase sonó como un desafío, un ancla lanzada al océano de lo que aún no habíamos enfrentado. Y por mucho que me doliera, lo entendí. Necesitaba llenar todos los vacíos, incluso si me obligara a revivir fantasmas que pasé décadas intentando enterrar. Una semana después estábamos en Lisboa. El cielo de la ciudad tenía ese tono amarillento de una tarde europea, donde todo parece más tranquilo, más lento. Elena guardó silencio durante el vuelo y permaneció así durante todo el trayecto hasta el pequeño pueblo donde vivía su padre. Había enviado una carta antes, explicándolo todo, sin andarse con rodeos, solo la verdad que nunca tuvo. Él respondió en pocas palabras: sí es verdad. Ven. No sabía qué esperar, no sabía qué decir. La única certeza que tenía era que mi hija necesitaba este momento tanto como me necesitaba a mí. Llegamos a una calle empedrada con casas con tejas antiguas, y allí, de pie en la acera, estaba él. El mismo aspecto de hace décadas, solo que más viejo y más cansado. Cuando Elena salió del coche y sus miradas se cruzaron, algo en el aire pareció detenerse. No hubo abrazo, no hubo lágrimas de inmediato, solo silencio. Un silencio denso, lleno, de pasado no vivido. Javier, así se llamaba, nos invitó a pasar. La casa era modesta, olía a madera y barniz. Él preparaba el café como si eso fuera lo que hacía cuando estaba nervioso, y probablemente así era. Durante casi una hora, los tres estuvimos sentados allí, en una habitación con muebles viejos, intercambiando frases cortas, respuestas sencillas, hasta que Elena rompió el hielo. ¿Por qué no fuiste tras ella? Tardó un tiempo en responder. Porque pensé que me había dejado. Nunca supe de ti. Elena asintió lentamente, mirando la taza en sus manos. Ahora lo sabes. El tono no era acusatorio, era simplemente crudo. Javier se levantó, caminó hacia ella y, con lágrimas en los ojos, le dijo: saber de ti es el regalo más cruel y hermoso que me ha dado la vida. Elena no dijo nada, pero sus ojos lo dijeron todo. Y esa noche, por primera vez, cenamos en familia, imperfecta, remendada, pero finalmente real. Cuando regresamos de Portugal, algo en Elena había cambiado. Fue sutil, pero notorio. Ya no llevaba el pasado como una carga sobre su espalda. Parecía estar reorganizando todo, doblando los dolores cuidadosamente y colocando cada uno en un cajón diferente. El reencuentro con Javier fue el punto de ruptura que necesitaba. Por primera vez, comprendió que su historia no había comenzado con el abandono, sino con dos personas que fueron silenciadas por fuerzas superiores a ellas. Y yo también sentí ese cambio, como si por fin nos hubiéramos quitado de encima la cadena que había apretado nuestras vidas enteras sin darnos cuenta. Elena empezó a hablar más sobre el futuro. Dijo que tal vez volvería a la escuela, que estaba pensando en mudarse a otro barrio, tal vez escribir un libro con recuerdos de la vida que nadie vio. ¿Y yo? No quería perder más tiempo. Por primera vez en mucho tiempo, comencé a pensar en abandonar el imperio que había heredado, no por debilidad, sino porque ya no era lo que me impulsaba. Una noche, después de una cena, ligera en el porche, nos sentamos juntos con una botella de vino y el álbum de fotos que Elena encontró en el ático. Señaló caras, preguntó nombres, escuchó mis historias con verdadera curiosidad. Nos reímos a carcajadas de algunos atuendos extraños de los años 90. Lloramos en silencio cuando vimos una foto mía embarazada que alguien había tomado sin que mi papá lo supiera. Y entonces se detuvo en una página en blanco. Una hoja que nunca supe por qué dejé allí, vacía, en medio del álbum. Elena cogió un bolígrafo y escribió, sin decirme nada, sin mirarme. Primera foto nuestra, 24 años después. Me lo mostró con una sonrisa tímida y nos tomó un selfie, abrazados,
con los ojos rojos y los corazones hechos pedazos, pero finalmente enteros. En ese momento entendí que no hacía falta que me llamara madre para que yo lo fuera. Ella solo necesitaba dejarme quedarme. Después de esa noche, nuestras rutinas comenzaron a entrelazarse naturalmente. No fue como en las películas, donde todo se resuelve con un abrazo y la vida se convierte en un cuento de hadas. Era más real, más humano. Había días en que ella desaparecía en sus propios silencios, y yo respetaba eso. Otros a los que llamaba simplemente para preguntar cuál era el mejor condimento para el arroz o dónde comprar el mejor vino para impresionar a un nuevo amigo. Pequeñas cosas, pero para mí eran milagros. Elena, poco a poco, empezó a permitirse usar mi nombre sin dudarlo. Me llamó Victoria, nunca mamá, pero había una calidez en su voz que era suficiente. Y cuando me presentaba a alguien decía, «Esta es la mujer que me dio la vida, y ahora está intentando ser parte de ella». Eso fue más de lo que podía pedir. Comenzamos a construir tradiciones. Cada primer viernes del mes cenábamos en el mismo pequeño restaurante, un lugar que ella escogía, y donde nunca me reconocieron como una mujer de negocios, sino como alguien común y corriente. Por primera vez, ser común y corriente se sintió como una bendición. Y entonces llegó el día en que me pidió que le mostrara la habitación que había preparado para ella años atrás. Sí, mantuve una habitación preparada todo este tiempo, un espacio al que nadie más entró, un refugio hecho de esperanza. Cuando abrí la puerta, todo estaba en silencio. Era la habitación de una niña que nunca creció. Paredes de color lila, muebles blancos, una estantería con libros infantiles y un armario con ropa que nunca se ha usado. Elena caminaba lentamente, tocando cada objeto, como si entrara en un sueño congelado en el tiempo. ¿Guardaste todo esto? ¿Esperándome? Yo solo asentí. Ella se sentó en el borde de la cama y miró a su alrededor. Es extraño. Es como visitar una vida que nunca he vivido. Y luego añadió, «Pero me alegro de que no te hayas rendido». En ese momento ya no existía el pasado. Había todo un regalo ante nosotros. Y él era real. En los meses siguientes, nuestra relación evolucionó con la delicadeza de quien arma un rompecabezas sin haber visto la imagen de la caja. Había piezas que aún no encajaban y otras que había que girar varias veces hasta que encontraron su lugar. Pero estábamos dispuestos. Un día, en un almuerzo de domingo, Elena me contó que estaba escribiendo algo, un libro. Era ficción, pero con capas de lo que experimentamos. Lo de ella, lo mío, lo nuestro. No quiero contarlo todo como fue, pero quiero que la gente sienta lo que es que te arranquen una parte y que años después vuelva con cicatrices, pero aún viva. Eso me conmovió más que cualquier premio, más que cualquier titular con mi nombre. Era como si, mientras escribía, estuviera cosiendo las heridas abiertas de tantos años. No pedí leerlo. Dijo que solo quería una copia firmada cuando estuviera lista. Ella sonrió y respondió, «Tú serás el dedicado». Un día me encontré revisando la vieja caja, aquella en la que guardaba todo sobre ella. Y me di cuenta de que por primera vez no sentí dolor cuando la toqué, solo gratitud. Tomé el collar gemelo, el que había permanecido conmigo todos estos años, y lo puse alrededor de mi cuello. El metal estaba frío, pero había una extraña paz en el tacto. Cuando Elena me vio con él, no dijo nada. Ella simplemente vino, se quitó el suyo y lo puso en mi mano. ¿Comercio justo? Sonreí. Intercambio justo. Aquellos collares que nos habían unido antes incluso de que supiéramos el uno del otro, ahora eran solo símbolos, porque el verdadero vínculo estaba allí, en la mirada que no apartaba la mirada, en la presencia constante, en el perdón que no era forzado, sino construido. Fue como si, finalmente, estuviéramos completos, no porque hubiéramos remendado el pasado, sino porque habíamos decidido caminar juntos, aunque lleváramos los pedazos en nuestros bolsillos. Con el tiempo, comencé a notar algo que nunca imaginé que experimentaría. Elena me cuidaba, no de la forma convencional, como una enfermera o una hija que te acompaña a las citas con el médico, sino de la forma más sutil y sincera. Ella me recordaba que debía respirar en los días en que el trabajo me absorbía por completo,
Me enviaba canciones para escuchar cuando decía que no tenía tiempo, y dejaba notas cortas como «Va a llover, trae un paraguas», pegadas en la pantalla de mi computadora. Pequeñas bondades que solo existen cuando hay un vínculo, cuando hay amor. Y yo aprendí a perder el control. La dejé dar su opinión, cometer errores y estar en desacuerdo conmigo, porque sabía que todo esto era parte de lo que debía haber comenzado hace más de 2 décadas, pero que aún tenía tiempo para existir. No nos llamábamos madre e hija todo el tiempo. A veces ni siquiera necesitábamos palabras. Era en el silencio confortable, en las miradas largas y en las risas sueltas donde se escondía lo que realmente importaba. Y fue en uno de esos silencios que ocurrió algo inesperado. Estábamos en el jardín, tomando té en una tarde nublada, cuando Elena señaló el cielo y dijo: «Aquí viene la tormenta». Me reí, sin levantar la vista. «Siempre dices eso cuando estás pensativo». Se mordió el labio y dijo, casi en un susurro: «Me enseñaste a ver las señales». La miré confundido y vi un brillo diferente en sus ojos. Digo esto porque tal vez sea hora de escribir un nuevo comienzo. Permanecí en silencio, esperando que continuara. Y entonces, con una calma que solo traen los momentos decisivos, dijo: «Déjame llamarte mamá. Deja que deje de huir de quienes somos». Se me cortó la respiración. Sentí un nudo en la garganta, y las lágrimas brotaron antes de poder responder. Pero cuando logré hablar, simplemente dije: «Siempre fue tuyo. Siempre». Después de ese día, no hubo grandes anuncios ni cambios teatrales. Nosotros simplemente seguimos, más cerca, más ligero, más verdadero. Empezamos a compartir domingos y silencios, recetas y recuerdos, penas y promesas. A veces todavía duele. El dolor no desaparece por arte de magia. Pero ya no era una herida abierta. Era una cicatriz. Y las cicatrices cuentan historias de supervivencia. Cuando alguien me preguntaba por Elena, yo decía: «Es mi hija», y me presentó como mi madre. Así de simple. Nadie necesitaba saber de los 24 años que nos separaron, de los callejones sin salida que pasamos hasta que nos encontramos. Lo que importaba era que ahora lo sabíamos. Ahora era real. Ya no es un sueño. Ya no es una búsqueda. Hubo una mañana en que paseamos por un mercado en el centro de la ciudad, de la mano, como si lo hubiéramos hecho toda la vida. Alguien pasó junto a nosotros, y al reconocer a Elena de la cafetería, dijo: «¿Tu madre?». Ella respondió sin dudarlo: «Sí». Tardó un poco, pero llegó, y seguimos caminando, como si el mundo se hubiera detenido para que esa frase pudiera existir. Al final de la feria, nos detuvimos frente a un puesto que vendía joyas hechas a mano. Entre los collares y pendientes, escogió un colgante sencillo y redondo con la inscripción: «Seguimos aquí». Me miró con una pequeña sonrisa y dijo: «Eso es lo siguiente. Compramos 2, uno para cada uno, sin lágrimas, sin drama, solo con la silenciosa certeza de que algunas cosas, por mucho que el tiempo intente enterrarlas, nacen para volver». Hoy, mientras escribo esto, ella está en la habitación de al lado, repasando el 2.º capítulo del libro que va a publicar. El título provisional: Cosas que sobreviven al tiempo. Y yo, solo te doy las gracias. Estoy agradecido por ese día ordinario en una cafetería al azar, por ese viejo collar que me devolvió todo lo que pensé que había perdido, porque al final no se trataba solo de reencontrar a mi hija, se trataba de encontrarme a mí mismo de nuevo.